Yo afirmo que el 19 de junio del 2007, en una visita que es una cena oficial, pero que tiene lugar antes, una cena privada entre Zapatero y el rey Abdullah, que ha estado durante la mañana de ese día 19 con Alberto Ruiz Gallardón, alcalde de Madrid, en Cibeles, ha estado con él y le ha entregado las llaves de la ciudad. Durante la noche tiene una cena privada, digamos, tiene una cena oficial, pero está precedida por una reunión privada. Y en esa reunión privada vienen las cajas de las joyas. Esas cajas de las joyas fueron depositados en Ferraz, en la oficina personal de Zapatero. Cuando entró la UDEF, los policías de la UDEF encontraron las cajas originales del regalo del rey Abdullah. Cogieron y sacaron las joyas de las cajas originales y las metieron en bolsas de plástico. Conexión de urgencia, Ernesto Ekaizer. ¿Qué tal, Ernesto? Te pediría una valoración sobre la entrevista de la que todos están hablando. Zapatero rompe su silencio algo más de 2 meses después de la imputación y lo has seguido, Ernesto. Claves. Buenas tardes. Hola, Jesús. Muy buenas tardes a todos. ¿Qué claves, 2-3 claves que darías sobre la entrevista de Zapatero en Televisión Española? Bueno, primero una valoración subjetiva, como cada uno puede hacer. Yo creo que Javier Ruiz, a quien lo he felicitado, ha estado muy bien, ha abordado el tema con mucha seriedad, conoce el asunto, las preguntas han sido pertinentes, las insistencias han sido pertinentes, realmente fue una entrevista como debe ser. Segundo lugar, Zapatero a mí me parece que ha reafirmado su posición de que él no ha tenido ninguna actuación en Plus Ultra, es decir, que no ha hecho tráfico de influencias. Él está pendiente ahora de lo que pase después de la declaración de Julito Martínez Martínez y de Julio Martínez Sola. Y el problema es el siguiente, la ley es muy clara. El artículo 544 o 455 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal dice que cuando no hay otros medios para comprobar la veracidad de unas afirmaciones, el juez puede convocar un careo entre las partes. Solo, Jesús, cuando no hay otro medio. Es decir, la diligencia de careo es una diligencia que se usa muy poco, pero cuando no hay otra manera de hacerlo, pues convoca a las partes. En otros términos, aquí cabría convocar a Julito Martínez Martínez y a José Luis Rodríguez Zapatero, o a José Luis Rodríguez Zapatero y también Julio Martínez Sola. 2 careos podrían ser. Bien, lo que digo esto es, si la ley dice que el juez, para determinar la veracidad o sacar su convicción de que quién dice la verdad, establece este medio, ¿por qué uno, por su cuenta, va a decir, por ejemplo, que Julito Martínez Martínez ha puesto contra las cuerdas a José Luis Rodríguez Zapatero? No tiene sentido. Si la propia ley dice que tienes que convocar a los dos, escuchar su versión, es que está presumiendo de que cada uno tiene sus razones. Como los dos están imputados, los dos son investigados, los dos pueden no decir la verdad, están habilitados a no declarar contra sí mismos. Es decir, eso hay que comprobarlo. Yo creo que Zapatero, en la negación de que ha intervenido en el rescate de Plus Ultra, que no habló con nadie de la CEPI ni con el gobierno, que no se enteró tampoco que el rescate se le hubiera dado como una primicia, según dice Julito Martínez, lo que está diciendo es que el señor Julito Martínez miente y que está en su estrategia de defensa. No ha dicho Julito Martínez Martínez miente, porque como dice Zapatero, no quiere entrar en su estrategia de defensa, pero lo que nos está diciendo es que Julito Martínez está imputado como Zapatero está imputado. Su estrategia de defensa, él no quiere entrar. Lo que nos dice es, el señor Julio Martínez tiene derecho a mentir. Por lo tanto, a mí me parece que la declaración de Zapatero plantea 2 versiones. Ninguna de esas versiones, digamos, podemos a priori descartarlas. Por lo tanto, el juez tiene que citar un careo. Mi opinión personal, mi opinión subjetiva, yo creo que a Zapatero le faltó decir, sería mi estrategia de defensa,
le faltó decir, oiga, un expresidente de gobierno no puede ser inmune a que utilicen su nombre en vano. No puede ser inmune a que en una relación de amistad esa persona que es amiga, en este caso Julito Martínez, haya utilizado su nombre para ganar una cantidad de dinero determinada y se ha inventado mi participación en Plus Ultra. Yo creo que Zapatero no iba a decir nunca esto, pero sí podía haber dicho algo que en inglés se llama names dropping, names dropper, el personaje que utiliza sus relaciones con una persona de poder, utiliza su nombre en vano y lo deja caer cada vez que puede hacerlo y para su propio beneficio. Entonces, yo creo que eso faltó, pero creo que en la entrevista plantea una cosa muy clara. El juez Calama quiere conocer la verdad, si no tiene otra manera de conocer la verdad, tiene que convocar un careo. Y si hay otra manera de conocer la verdad, que la hay, que es entrando a investigar a la CEPI, al Consejo de la CEPI y toda la tramitación del expediente de Plus Ultra. Ernesto, otra clave que te planteo, porque estamos pendientes de la última hora. ¿Qué pasa? ¿Que el juez Peinado no ha devuelto el pasaporte a la esposa del presidente? Porque se supone que ya tenía que devolvérselo, ¿no? ¿Qué está ocurriendo ahí con esto? ¿Qué información manejas? Ahora te digo, pero te digo sobre las joyas. Las joyas, la fecha clave, Jesús, 19 de junio del 2007. El rey Abdullah tiene una reunión privada con Zapatero en la Moncloa, en el palacio donde vive Zapatero. Y en esa entrevista privada le lleva las cajas con las joyas. Lo que está haciendo ahora el expresidente es tratando de que la monarquía saudí confirme esa situación que se produjo. Y luego ha dicho otra cosa, ha pasado mucho tiempo, es decir, nos ha dicho, está prescrito, queridos compañeros, está prescrito. En relación al juez Peinado, bueno, yo... Sí, pero espera un momento, porque acabas de soltar una cosa que me parece importante, porque te he preguntado una y te has ido a otra, pero sí la quiero remarcar. O sea, tú afirmas el momento en el que se le entregan las joyas a Zapatero. Yo afirmo que el 19 de junio del 2007, en una visita que es una cena oficial, pero que tiene lugar antes, una cena privada entre Zapatero y el rey Abdullah, que ha estado durante la mañana de ese día 19 con Alberto Ruiz Gallardón, alcalde de Madrid, en Cibeles, ha estado con él y le ha entregado las llaves de la ciudad. Durante la noche tiene una cena privada, digamos, tiene una cena oficial, pero está precedida por una reunión privada. Y en esa reunión privada vienen las cajas de las joyas. Esas cajas de las joyas fueron depositados en Ferraz, en la oficina personal de Zapatero. Cuando entró la UDEF, los policías de la UDEF encontraron las cajas originales del regalo del rey Abdullah. Cogieron y sacaron las joyas de las cajas originales y las metieron en bolsas de plástico. Reacciones que están llegando, la primera del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Ver a un expresidente del gobierno manifestándose como se manifestó esta mañana en la televisión del gobierno, previa entrevista pactada, creo que no lo merece ni siquiera el señor Zapatero. Al señor Feijóo hay que volver a decirle que esta es la televisión de todos. Es la realidad, él lo sabe perfectamente. Mira que hay motivos para cuestionarla, si no le ha gustado la entrevista, que si Zapatero no ha respondido a preguntas que se le han planteado, pero que lo diga él, que por ejemplo sabe lo que es una televisión en Galicia donde ni siquiera informan debidamente de los incendios porque no dejan, cuando los ha habido en esa comunidad. En fin, allá cada cual. Anda que no tienen motivos para hablar de esa entrevista, pues tiene que ser señalando, y no es la televisión del gobierno, es la televisión de todos, en la que usted, por cierto, no participa y está invitado a hacerlo. Pero bueno, yo creo que da la talla de cómo está el nivel. Anda que no tiene motivos hoy para decir, pues Zapatero no ha dado explicaciones, tal. No, la televisión. Con las reacciones que está viendo Partido Popular y Vox coincidiendo en atacar a la televisión pública por haber hecho esta entrevista. ¿Hay algún medio de comunicación que si pudiera hacer esta entrevista no lo hubiera hecho? Pregunto. Se ha hecho aquí, se le han hecho las preguntas. Pero curiosamente, PP y Vox coincidiendo en culpar al Mensajero. María Molero, ¿por qué? ¿Qué está ocurriendo en la red X? María. Vamos a verlo porque, atención, perfil oficial del Partido Popular en la red social X. Y han publicado esto. Zapatero ha ido al baño y masaje de Telepedro a hacer lo único que saben hacer en el PSOE cuando les pillan.
victimizarse y no responder. Y reacción también desde Vox, el líder de Vox, se dice Santiago Abascal, que RTV, esta casa, ya no es una televisión pública, es una televisión, dice, al servicio únicamente de la mafia. Lo dice Abascal, que coloca a quien lleva la comunicación de Vox en el Consejo de la Televisión Pública Andaluza. Esa decía que no quería, no la debía querer, pero sí para colocar a los suyos. Dando lecciones de periodismo, Santiago Abascal. Puede dar tantas como de esfuerzo y trabajo. Esther Palomera, ¿qué tal? Buscamos reacción de última hora. Esther, te quiero preguntar en primer lugar, y ahora iré con la entrevista, pero primero esta curiosa reacción de PP y Vox señalando al medio que ha hecho la entrevista. Es llamativo, ¿eh? Es llamativo, me parece. Bueno, va en la línea de lo que viene ocurriendo, pero anda que no tienen motivos para decir Zapatero no ha respondido a preguntas, Zapatero ha evadido, pero no. El foco en la televisión pública. Esther, ¿cómo lo ves? Buenas tardes. Primero esto, te pregunto por esto. Buenas tardes. Dos consideraciones. Yo he escuchado a algunos dirigentes del Partido Popular hablar de la entrevista inmediatamente después de que se produjera la entrevista en los pasillos del Congreso, cuando estaban dentro del Pleno durante la entrevista, lo cual quiere decir que han opinado probablemente sin ver la entrevista y sin ver las preguntas que ha hecho Javier Ruiz al expresidente del Gobierno. Y en segundo lugar, yo es que creo que no merece la pena ni desgastar en una defensa de Televisión Española y de Javier Ruiz, que ha hecho una entrevista muy profesional. Basta con repasar, ir a la videoteca y repasar las entrevistas que se han hecho en televisiones privadas y públicas, en otras públicas, a los dirigentes del Partido Popular. Yo desde luego he visto muchas entrevistas a Alberto Núñez Feijóo y a Isabel Díaz Ayuso, que eran auténticos masajes, y sin embargo no podemos decir que la que hemos visto esta mañana en Televisión Española tuviera ni una sola pregunta para complacer al expresidente del Gobierno. Yo desde luego estoy muy orgullosa de la entrevista y del resultado que ha obtenido Javier Ruiz esta mañana, y lo demás es gastar saliva innecesariamente. Hay algunos que no tienen que demostrar la profesionalidad, otros sí. Yo observo una clave en todo esto y paso ya a preguntarte por Zapatero, que es lo importante. Atacan de forma continua a la televisión pública porque consideran que les duele, pero consideran que les duele porque aquí se informa. Y duele aquí y duele a otras televisiones que, puesto que va bien la televisión pública, pues ven afectados sus ingresos, por ejemplo. Y a lo mejor hablan como abogados defensores de esos grupos de comunicación. Pero esta insistencia tan continua con la televisión pública evidentemente muestra que les molesta que aquí se cuente, se informe y que haya una pluralidad. Y aparte yo creo que enseñan la patita de cómo se comportan ellos en otras televisiones autonómicas de gobiernos que son autonómicos. Ahí lo dejo, allá ellos. Vamos a ver, según fuentes de la casa, a Feijóo se le ha invitado 36 veces como mínimo a que venga a participar en algún programa de esta casa, y desde aquella entrevista histórica que le hizo la señora Ichaurrondo no ha querido volver nunca más a esta televisión. O sea, que no puede quejarse del funcionamiento de la televisión pública cuando se le invita a participar, y lo que hace es que no quiere venir, además de cómo funcionan las televisiones donde gobierna el Partido Popular.